noches, amigos, amigas, hermanos, compañeros, conocidos, cheras y cheradas. Ahora es nada más y nada menos que el segundo día del mes de marzo. Estamos ya avanzando. No olvidemos que este mes de marzo tenemos varias invitaciones. Tenemos el 12 de marzo, es la conmemoración del Padre Grande. El 14 tenemos la conmemoración de Marianela García Villa. El 17 tenemos la conmemoración, el recuerdo del asesinato, masacre de los jóvenes allí en Colima. Y por supuesto el 24 y tantos otros lugares. También queremos enviar un saludo a los amigos, compañeros de Chiltuipán, como también a los de la Laguna Seca, que nos encontraremos el día 10. Bueno, ¿de qué podemos hablar ahora en este momento? Primero, nos encontramos con mucha alegría semana a semana para que nos llenemos de fuerza, llenemos nuestro pensamiento, nuestro tanque de combustible importante, ese combustible que nos haga vivir, reflexionar. Usemos el cráneo. Por un lado, desde nuestra niñez, desde nuestra infancia, desde nuestra juventud, nos ha rodeado un ambiente social y comunitario en el que se nos enseña que no es bueno meternos, dicen, en esas cosas, que esas cosas, y ya ni el nombre se dice, esas cosas que no nos tocan, porque nos traen problemas. Para comenzar, nuestra sociedad en la que vivimos, tenemos como norma que cada uno debe defenderse a como pueda. Es una norma de egoísmo, que es mejor recibir todo lo que se pueda por parte de los demás y que es mejor no regalar lo que tenemos porque nos quedamos sin nada. Y por la pobreza, la marginación, por esta cultura que tenemos, es la misma familia que, sin darse cuenta y a veces dándose cuenta, creemos que en la pobreza, en la necesidad en que vivimos, no debemos de compartir nada, sino recibir todo lo que nos den. Eso va desfigurando poco a poco nuestra manera de ser, de vivir, de pensar. A no ser, podemos dar un poquito si creemos que nos conviene dar algo para conseguir otras cosas. Esta costumbre, ese modo de ser, lo venimos heredando, es parte de nuestra historia, viene de nuestras generaciones. Y en esas generaciones, desde el bisabuelo o bisabuela, quizá a quien no conocimos, pero que ya sentían la pobreza y fueron poco a poco creyendo que con la acumulación, no compartir, aseguraban lo poquito y no se daban cuenta que con eso aumenta la pobreza de todos. La dependencia, la necesidad de ahorrar, porque en el fondo de todo se nos ha metido en la cabeza que si no tenemos algo, no valemos nada. O sea, que dicen, y eso es verdad, dime cómo piensas y te diré cuánto vales y te diré cómo actuarás. Si pensamos con mentalidad de dinero, pues vamos a ser ambiciosos. Si pensamos con mentalidad egoísta, vamos a ser aislados. Por otro lado, también se dice que de tal palo tal astilla. Y probablemente nosotros venimos de esos palos y por eso somos tales astillas. En definitiva, pues, el modo de proceder con egoísmo no es un invento de nosotros ni de los niños, sino que es una herencia que va enseñada y nos hacen como el asadón. Por eso, cada viernes venimos a animarnos a que seamos de una manera diferente, más responsables,
que colaboremos con el mundo que nos rodea para que el mundo sea mejor. Quizá no tenemos así la importancia, no le damos la importancia necesaria, como quien dice que otros arreglen el mundo. Yo voy a arreglar mi mundo. Por eso aquí estamos los miércoles de 8:15 a 9, y ahora de 9:15 a 10. Aquí estamos, tratando de superar el pensamiento individual para no andar por las nubes. Debemos de revisarnos cuáles son nuestros pensamientos, cómo es nuestro compromiso, cuál es el comportamiento hoy en este tiempo electorero, por ejemplo. El pueblo mayoría estamos divididos, aunque seamos la mayoría, estamos divididos, y quizá creemos que esa división, igual que el pensamiento y el egoísmo, es normal. No nos damos cuenta que hemos sido domesticados, imbuidos, influenciados, y que por eso es necesario reflexionar, levantar nuestro pensamiento, porque esa división de pueblo a pueblo es una división creada, es una condición, una circunstancia infundida y aumentada por los que dirigen la sociedad. La primera gran división del pueblo es que estamos estructurados en clases sociales, y por eso hay cosas que no son fáciles de cambiar. Esa estructura de división entre las clases poderosas y las clases débiles ya nos pone en una condición que es necesario primero reconocer, aceptar, pero aceptarla para poder cambiarla. Entre los pobres, por ejemplo, habemos diferentes niveles de pobreza. La mayoría del pueblo salvadoreño es pobre, y hay unos más pobres que otros y otros menos pobres que nosotros. Pero la pobrería somos la mayoría ciudadana. Por otro lado está también la clase rica, poderosa, que tiene sus divisiones, sus niveles. Lo claro de esa clase social es que es una gran minoría en comparación de la cantidad de la pobrería de pobres. Bueno, que es la mayoría de la clase social pobre a la que pertenecemos nosotros, somos trabajadores, asalariados, desempleados, y que cada día nos tenemos que rebuscar para tener el pan de cada día. La clase social rica, aun siendo minoría, teniendo muchas comodidades, también tiene sus divisiones. Los ricos, verdaderamente ricos, son muy pocos entre ellos mismos. Y entre más ricos sean, menos son, o sea, más poquitos son. Bueno, pero el modo de pensar del que tiene dinero con el modo de pensar del que no tiene dinero es diferente. El tener comodidades, el tener posibilidades también cambia la manera de pensar. Si no, veamos cuántos que son pobres y que de alguna manera cambian su cantidad de dinero, de riqueza que tienen, cambian de mentalidad. Bueno, por eso hoy viernes, reflexionando sobre nuestra historia, es bueno que revisemos cuál es nuestra historia personal, y encontraremos que somos fruto de las enseñanzas familiares, del ambiente que nos rodea, y esa enseñanza la traemos heredada como historia, y a veces hemos aceptado lo que sucede a nuestro alrededor como la historia familiar sin criterio. La tragamos así como quien traga una píldora,
Por eso, por no tener un criterio ni una capacidad de reflexión, a veces no logramos tener conciencia que sin querer, siendo la mayoría, replicamos, repetimos y multiplicamos el pensamiento y las costumbres de nuestros dominadores, a esos que muchos le llaman señores. Pero no replicamos las cosas buenas necesariamente, sino las mañas, las trampas, las formas más negativas de la clase social dominante, al punto de creer que luchar por la justicia, de luchar por la libertad y la igualdad, es peligroso, que eso trae conflicto y que es mejor acomodarse, vivir a gusto, calmados, y no meternos en esa clase, entre comillas, de problemas. Y de ese modo, pensando así, nosotros, el pueblo mayoría, viviremos amoldados a lo que dicta esa clase dominante, minoritaria, pero muy poderosa. Para eso han ocupado muy bien la propiedad exclusiva de los medios de difusión. Radio Maya y Arpas y otros grupos radiales en este país somos minoritarios, son más de 122 radios, y todas las televisiones, menos una o dos, están en manos de muy pocas familias. Por eso los medios de difusión nos bombardean con noticias encubiertas en una filosofía para influirnos el modo de pensar. Y lo primero que le ponen es anestesia, porque la envuelven en una manera de pensar que nos resulta fácil aceptar por el ambiente, por la enseñanza, por esa historia individual que antes hablamos. A tal grado que nos acostumbramos a ver, por ejemplo, la delincuencia callejera como lo más normal. Y no es normal. Especialmente que las noticias son para enfocar, y esto lo podemos asegurar, las noticias se enfocan nada más la vida del pueblo pobre, el sufrimiento del trabajador, de la trabajadora, de los jóvenes pobres, de lo que sucede en las carreteras, en los mercados, en las escuelas populares. Es notorio que en las noticias no se dice nada de los problemas económicos que sufren los trabajadores en las fábricas, los que trabajan en la empresa privada, esos que tienen malos salarios aún en la institución más rica como es el banco. De eso no dicen nada. Pero se dan grandes desplegados de lo que sucede en instituciones gubernamentales. Y por supuesto, como dijimos, en la calle, ahí donde vive el pueblo pobre, y en el gobierno. Se hace noticia, por ejemplo, de lo que sucede en barrios pobres, populares, o en escuelas de pobres, o en los cantones. Pero lo que sucede de negativo en las fincas, en los colegios, propiedad de empresarios de la llamada educación, es muy notorio, de eso no se dice nada. Las noticias de las universidades en El Salvador, si son privadas, silencio. Si es la Universidad Nacional, toda una gran divulgación. Por eso, nunca oímos, ni vemos, ni leemos las irregularidades que se da en el sistema educativo privado. Pero sí se señala lo que sucede en el sistema educativo público. ¿Qué quiere decir? Que nos están creando hacia nosotros mismos un pensamiento irregular contrario a nosotros mismos. No digamos, pues, ¿verdad?, que en esas noticias cómo se encubre los despidos de empleados de la radio, de la televisión, de la prensa. Eso está en manos de unos pocos, pero no se divulga. Menos los despidos que hacen constantemente de empleados bancarios. Dichosamente tienen empleo algunos, pero dichosamente también, o desdichadamente, perdón,
salarios muy bajos. Bueno, invitémonos pues a reflexionar y mirar con mente, con ojo crítico, lo que sucede en nuestro país, lo que nos rodea. Porque los acontecimientos de todos los días es lo que va conformando la historia nacional. De antemano, desde nuestra niñez, pasando por la juventud y llegando hasta la edad madura en que muchos ya estamos, se nos ha condicionado para que no nos interesemos en conocer el pasado. Y sobre todo a no interpretar, sino a tragar las píldoras tal como se nos publican. Todos los días buscamos el centavo diario, buscamos la subsistencia, y en una subsistencia en medio de una economía de escasez, se dice precariedad. Creemos pues que por andar buscando esa comida no debemos de perder tiempo, se dice, en organizarnos, en ir a reuniones. Eso de defendernos a nosotros mismos no tiene razón de ser. Que se organicen otros y nosotros no los apoyamos. Porque para defender lo que nos corresponde o buscar mejor una vida nacional, una mejora social, una mejora política y económica, nos da miedo. Pero es la base de ignorancia en que estamos todos, la base de desinterés en que estamos todos, la historia individual en que nos hemos criado. Nos han infundido desconfianza de pobre a pobre, de pueblo a pueblo. Nos hacen creer que sí podemos confiar en los que tienen poder y dinero. Aunque ya estén seguros y no les interesemos, pero todos quisiéramos ser como ellos y confiar en ellos. Esa es parte de nuestra historia mental, de nuestra historia cultural, de nuestra historia nacional. Y esa es la razón porque el miedo, la desconfianza y la ignorancia les da ventaja a los que tienen el poder y el dinero para que continúen dominando, y el pueblo, entre más pobre, más ignorante y más desconfiado, les dé su apoyo. Históricamente podemos descubrir y entender que la sociedad salvadoreña es una sociedad violenta. ¿Y por qué seremos una sociedad violenta? Simplemente porque la sociedad salvadoreña está basada en una estructura creada por unos pocos, sea a nivel social, económico y político, y está conformada de tal manera que el de arriba manda sobre el de abajo y se impone. Económicamente ya estamos claros en este país. La riqueza y los capitales del país han estado concentrados en pocas familias. Eso es violento. El poder político ha estado desde tiempos de la colonia bajo la administración y dominio de funcionarios sometidos a la clase dominante. Llámense presidentes, llámense ministros, el ejército, las policías y las guardias. Todos han estado al servicio de la clase dominante. Eso se llama violencia. Pero ya no la sentimos, ya estamos anestesiados, curtidos, como se dice en buen caliche. Y como quien dice, concluyendo, que de tal palo tal astilla, nosotros mismos colaboramos con la violencia, porque así se nos impuso la violencia, y creemos que lo que estamos sufriendo y padeciendo es normal. Económicamente, todas las instituciones que administran el dinero están en manos de la empresa privada. ¿Y la empresa privada será violenta o será pacífica? ¿Ha demostrado alguna vez la empresa privada ser pacífica, bondadosa, servicial? Entendemos que el dinero no está en el gobierno es administrador, no es propietario. El gobierno vive del impuesto para pagar a todos los que trabajan, de los préstamos del exterior.
La empresa privada, por el contrario, las familias ricas se encuentran y concentran el dinero, la riqueza y el poder del trabajo de la mano de obra de todo un pueblo, de todos los asalariados. Además de que todos, para sentirnos seguros, lo vamos a poner al banco, que es de ellos. Se apropia la empresa privada de la ganancia, de la plusvalía, evade impuestos, elude sus obligaciones fiscales, domina el poder judicial y, como por ley, aquí en este país, la reina de esta sociedad es la propiedad privada. Inmune, la clase rica y adinerada hace con su dinero lo que le ronca en gana. No le da cuenta a nadie. Y tiene el arte de echarle la culpa al gobernante, especialmente a los gobernantes que no son de derecha, que no cumplen los caprichos de esa clase poderosa. Por eso, hoy en tiempos electoreros, les interesa tanto para que, infundiendo más miedo, mayor desconfianza, mayor desinterés y aumentando el desconocimiento, la ignorancia, les demos el voto de aprobación. Bien nos han metido en la cabeza, han usado la radio, la televisión, los escritos, que por supuesto solo ellos son propietarios, que solo esa clase social, dice, puede gobernar. Otros no pueden gobernar. Se vuelven ladrones, son mentirosos. Ellos nunca han robado, ellos nunca han mentido. Y aunque hoy estamos padeciendo todo lo que ellos dejaron mal puesto en 200 años, después del criollismo, después de la llamada independencia, aquí han habido gobiernos solo de criollos. Los criollos son hijos de extranjeros que vinieron a nacer aquí, burgueses, oligarcas. Y algunos creemos que todo lo que sucede es culpa de los últimos 8 años. Qué gobierno diferente, qué facilidad tenemos para olvidar, pero tampoco es normal. Así nos han creado, con la sensación de que es mejor olvidar. Bueno, si hemos nacido y vivido en esta sociedad en el que domina el pensamiento capitalista, donde la ganancia y el lucro, la propiedad privada, es la base ideológica principal. Ni cuenta nos damos que los efectos de ese pensamiento capitalista, donde la propiedad privada individual es el centro de la sociedad, de la economía y de la política, ni cuenta nos damos de los efectos sociales que eso produce. Eso produce pobreza. Y la pobreza de la mayoría. Eso produce desempleo formal. Y produce también el comercio informal, que es un comercio de subsistencia. La falta de cultura también es producto del pensamiento capitalista. La falta de educación, porque el que no paga ni aprende, ni se alfabetiza, ni se educa. La marginación, el consumismo, el que vivamos siempre endeudados y queriendo gastarlo todo para tener en vez de saber, es parte del pensamiento, o fruto del pensamiento capitalista. Por eso, el fruto principal del pensamiento capitalista es enseñarle al pueblo a que otros, los de arriba, solucionen las cosas, y nosotros no sintamos la necesidad de participar, de organizarnos para defender el salario, para defender la economía, para defender las organizaciones que son las únicas con las que podríamos obtener lo que el pueblo necesita. Bueno, lo que hoy nos encontramos en la calle día a día es la delincuencia, innegable.
Esa delincuencia nos hace sufrir. Pero como no conocemos la raíz, nunca logramos identificar que la delincuencia, la corrupción y esta mala vida que a veces pasamos es fruto directo del pensamiento capitalista violento que sustenta los que tienen el poder y el dinero, los que siempre han ejercido la gobernabilidad o la gobernancia o el poder, los que siempre han dominado el ejército, los que siempre han tenido el dinero. El que esté el dinero y el poder concentrado en unas pocas familias, eso es un gran peligro y eso es lo que produce violencia. Por eso, la clase social de las familias ricas y poderosas se esconden y están protegidas por las leyes. Ellos hicieron las leyes y dicen que hay que respetar ese orden establecido, la Constitución, las reglas del juego. Y esa es nuestra historia. El que quiera negar esto, o es ciego, o es tonto, que no existe, nadie es tonto, o es ignorante porque quiere, o es malvado. Yo creo más bien que son malvados. Bueno, bien que se le llama a los medios de difusión el cuarto poder. Ese cuarto poder domina al poder ejecutivo, domina al poder legislativo y por supuesto domina al poder judicial. Porque es aliado, ese cuarto poder de los medios de difusión es el instrumento principal de la clase dominante para dominarnos el pensamiento. Desde allí nos dominan la manera de pensar, la manera de divertirnos, la manera de comer, la manera de descansar. Toda la vida diaria de nosotros está dominada por lo que dicen los medios de difusión. Importantísimo, porque el que domina el pensamiento y manipula el pensamiento de la sociedad, también manipula la vida de la sociedad, la mente de los pueblos. Nosotros pasamos a ser meros oyentes, espectadores, oyentes de las radios. Bueno, la audiencia de Radio Maya, comparándola con las otras audiencias de todas las radios, nosotros somos una minoría. Y en la televisión, también los que captan la televisión son una gran mayoría. Y los lectores de las publicaciones, que no es para leer, sino para ver anuncios. Por eso, pues, lo menos de lo menos que podemos ser es pasar de espectadores, de oyentes conformes a ser actores, defensores de nosotros mismos. Parece mentira que nosotros, ni el mismo pueblo, mayoría, somos defensores de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vivimos defendiendo el trabajo o el salario. Cuando yo defiendo mi trabajo y mi salario, estoy defendiendo al patrón que me paga. Y ese patrón que me paga es el que se lleva todo el fruto de mi vida. Importante. Por eso, pues, Monseñor Romero dijo con unas frases Monseñor Romero era muy, además de inteligente, ocupaba su inteligencia y preparaba sus palabras. Dijo que si el pueblo es una masa sin forma, son los poderosos los que la moldean a su gusto y logran obtener sus victorias. En el pueblo, ¿qué se dice? ¿A dónde va Vicente? Pues a dónde va toda la gente. Nos han hecho creer que debemos descansar, que el pueblo debe divertirse. Pero ¿cuál es el descanso? ¿Y cuál es la diversión? Primero,
No hay descanso ni diversión sin alcohol, sin bailes, sin fiestas, sin el llamado deporte. No hay descanso ni diversión si no gastamos el dinero, el poco dinero que nos cuesta ganarlo y se gasta tan fácil. Hay que buscar el placer, estar a gusto, creyendo que buscando el placer y el tener un cierto gusto, somos felices. Bueno, yo no expongo las consecuencias de esta vida porque todos ustedes, y yo por supuesto, las conocemos. Por ese sistema social, político llamado capitalista, es que nos dan la gana a todos nosotros del pueblo, pensamos en ser ricos, en tener. Y con ese pensamiento fácilmente llegamos a la corrupción. Y por supuesto hay que hacer sacrificio. Pero ese sacrificio personal para tener más dinero, para ser alguien en la sociedad, porque así nos han dicho, nos hace volvernos egoístas, individualistas, elitistas. Y nos han dicho que solo siendo así se triunfa. Esa es la ley del capitalismo. Y nosotros vivimos en una sociedad capitalista que hay que cambiar. Bien dijo un gran maestro, un gran educador: los ricos, para ser ricos, se tienen que montar en la pobrería pobre, explotarla, aprovecharla, dividirla para poder lucrarse. Por eso también debemos de saber que la riqueza, el dinero, no tiene religión. Debemos saber y tener claro que la lucha social no la vamos a hacer contra la pobreza, la vamos a hacer contra la riqueza de unos pocos que se han aprovechado para producir la pobreza de muchos. El día, pues, en estos días en nuestro país, el 4, tendremos la oportunidad de hacer algo nuevo, porque el día en que en nuestros países tengamos mayor democracia económica, la cosa podrá cambiar. Y si ese pensamiento de la democracia económica se sustenta en un pueblo consciente, unido, organizado, responsable de nuestras deberes sociales, vamos a saber defender para la comunidad los intereses de nuestra clase trabajadora. Bueno, el tiempo se va acabando y yo quisiera, antes de terminar, decir que hace 2 años asesinaron en Honduras, en Marcala, a una valiente mujer joven, Berta Cáceres, luchadora popular, por defender los territorios nativos lencas, por defender el poder de la tierra. Organizó la raza, la etnia lenca pipil o lenca pocomame en una organización que se llama COPIN. Fue defensora del mundo ecológico, porque en Honduras depredan mucho los grandes capitales yanquis, la United Fruit Company, por decir una. Allí es el reino de la República Bananera. Allí hay grandes capitales que depredan la naturaleza. Y por supuesto que tienen mucha alianza con las familias ricas, con poder y con dinero de este país que se llama El Salvador. Por eso aquí, en El Salvador, no se divulga nada de lo que está sucediendo en Honduras. Ahí tan cerca lo tenemos. Se habla de Venezuela, que queda lejos. Se habla de Trump, que queda lejos. Se habla de otros países, pero de Honduras, que queda ahí nomasito, que son nuestros hermanos, no se dice nada. ¿Por qué? Porque son propiedad de familias igualititas y cómplices de la oligarquía hondureña. Por eso aquí se hace gran silencio. Y esto lo queremos tomar como ejemplo para decir que
En El Salvador nunca se publican las injusticias que suceden, como dijimos antes, en las fábricas, en las fincas, en las universidades, en los colegios, en las propiedades de los ricos, ahí no pasa nada. En las propiedades de donde está el poder económico, ahí no se dice nada. Pero sí, ¿cómo se publica cuando hay un despido de trabajadores del Estado? Ellos tienen el poder para publicar y no dejan ni siquiera el poder de defensa. Por eso cada uno de nosotros debemos de tener esa capacidad de pensamiento. ¿Cómo sacan grandes publicaciones para profundizar el consumismo y luego para que se conozca todo lo que sucede en el gobierno? Aumentan la denuncia sobre cosas que en los regímenes anteriores nunca hicieron. Por ejemplo, cómo denuncian que se atrasan los zapatos, que no llega el vestido, el uniforme, ni los artículos escolares. Si ellos nunca dieron nada de eso. Aún más, dicen que nunca pagan, que se atrasan los pagos, pero nunca dicen cómo la empresa privada atrasa los pagos a sus proveedores. Los negocios del gran comercio, cómo atrasan los pagos a los proveedores. No solo los pagos, dicen que lo que llevó no sirve y lo pagan a precio de gato muerto. Por eso, pues, divulgan lo que está en la acera de enfrente y esconden lo que ellos tienen en sus casas. Y dicen que no hay esto, no hay esto y lo demás, pero nunca dicen quién es el que bloquea los préstamos. Es que el gobierno atrasa la medicina y otras ayudas, pero nunca dicen que quién bloquea el presupuesto, impide las donaciones o los préstamos para soluciones sociales. Es bueno, pues, saber la historia de quienes nos han gobernado. Es bueno saber la mentalidad capitalista, burguesa, oligárquica, elitista con que nos han gobernado. Nunca olvidemos la gran diferencia de cómo la derecha siempre ocupó la religión como escudo para que digan que son buenos. Pero no olvidemos que el dinero, la riqueza, el poder no tiene religión, son ateos, son los que mataron a Jesús. Más bien, no solo no son creyentes, son amigos de Satanás. El domingo pues, vamos a tener la oportunidad de defendernos. No apoyemos a quienes se enriquecen ocupando los gobiernos anteriores, que entraban pobres y salían ricos. Hoy, por lo menos, de lo menos, debemos de saber cosas más importantes. Debemos de saber que en este país nos tienen planificado la muerte lenta. No apoyemos a quien se roba no solo los impuestos de las pensiones, sino también los que se roban el agua. ¿Por qué? El agua la necesitan las fábricas, la necesitan los grandes agricultores, los grandes comercios, los ganaderos, los gallineros, el agro, los que producen bebidas alcohólicas. Eso necesitan el agua. Los que tienen las grandes residencias, pero no le quieren dar al pueblo. Esa es la gran y pequeña diferencia, que nos están diciendo que son la solución, pero como dijo Cabral, estos no solo son la solución, ni son medicina, porque son peor que la enfermedad. Por eso, pues, quieren y tienen muy buena guitarra y nunca la prestan, y entonan bonitas canciones, se visten bien, han ido a escuelas para hablar bonito, pero detrás de ellos, detrás de esa verborrea, detrás de esa incontinencia palabrera, lo que hay realmente son grandes engaños. Por eso quieren que el pueblo indiferente no vote, y debemos de saber que
entre menos nos abstengamos de votar, más ganancia le damos a los que siempre vivieron a expensas del trabajo y del sudor de este pueblo. Bueno, nos veremos, amigos, en Chultipán, nos veremos en Aguilares con el Padre Grande, en La Bermuda con la hermana y compañera de los derechos humanos, Marianela García Villa, nos veremos en Colima, nos veremos el 24 a las 7 de la mañana en el lugar donde mataron a Monseñor Romero, el Santo. Y por eso, este domingo, defendámonos a nosotros mismos, no le demos el voto a quien robó tanto y quieren volver para seguir robando. Que Dios los bendiga, ocupemos la inteligencia, el corazón y la voluntad. Gracias, voluntad, gracias, voluntad, gracias, voluntad, gracias, voluntad, gracias.